Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Denle a Jesús un muy fuerte aplauso. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvo en nuestro medio, Él nos mostró exactamente lo que podemos hacer, cómo hacer la obra de Dios. Nos enseñó todo lo que necesitamos. No faltó nada. Pero doctor, es tan poco lo que dice la Biblia, pero todo eso está resumido. Cuando usted lee la palabra de Dios en espíritu de oración y medita en la palabra, usted entiende lo que tiene que hacer para recibir la bendición de Dios. El Espíritu Santo habla en ese momento. Entonces, si usted sigue esa orientación de Dios, puede saber que usted será muy exitoso en la vida. Lo que hace que las personas sean exitosas o no es el entendimiento que reciben de Dios, no propiamente el entendimiento, sino lo que ellas hacen con ese entendimiento. La mayoría de las veces mezclamos nuestro entendimiento, lo que creemos, con lo que Dios nos está revelando. Y eso entorpece completamente. Solamente debemos buscar el entendimiento de Dios, tratándose de cosas espirituales. Cuando vayamos a orar, a hacer todo lo que aprendemos con el Señor Jesús, y así tendremos el descanso para nuestras almas y tendremos la respuesta de nuestro Dios a nuestros problemas. Estamos estudiando Hebreos capítulo 11, 3 versículos 32, 33 y 34, y que en el capítulo que es llamado la Galería de los Héroes de la Fe, nos dice muchas cosas. El escritor sagrado empieza así: ¿y qué más digo?, preguntaba. Tenía mucho que decir. El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto fue puesto en la Biblia, tanto estos personajes, que no fue necesario describir lo que ellos hicieron, porque otros libros de la Biblia ya lo describieron. Entonces nos compete ir hasta allá y ver cómo sirvieron a Dios y lo que ellos hicieron con el poder que Dios les dio. Y estas cosas que ellos hicieron aquí, implantaron en nuestros corazones que también nosotros en situaciones semejantes podemos hacerlas, y en otras situaciones. No quiero decir que la obra de Dios está resumida solo a aquello que fue hecho en el pasado. Nunca nadie había dado un pañuelo ungido o el delantal ungido. El apóstol Pablo hizo eso, está en Hechos capítulo 19. Él recibía muchos pedidos, versículos 11 y 12. Recibía muchos pedidos de oración de las personas y el campo era muy grande. Pablo no tenía televisión como hoy existe, que podemos bendecir a un país entero, y no solo a un país, sino que a todo el mundo, usando ese medio. Entonces Pablo ungía los pañuelos con su mismo cuerpo, los bendecía y se los daba a las personas. La Santa Biblia dice que ante tales objetos los demonios se iban y las enfermedades eran curadas. El apóstol Pedro, nadie había hecho esto, usaba su sombra para que se proyectara sobre los enfermos y ellos eran curados. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles.
Hoy, si Dios con ese mismo espíritu, en ese mismo entendimiento nos da el conocimiento, podemos hacer cosas parecidas. Jesús nunca usó la televisión, pero aquí la usamos. Y Dios nos ha usado de muchas maneras. Y por suerte hay personas que nos cuentan verdaderos milagros del Señor Jesús. A veces me encuentro con personas, en los aeropuertos principalmente, y ellos me cuentan, mire, no soy de su iglesia, no soy ni evangélico, pero le tengo que contar lo que sucedió en mi casa y en mi familia. Esa persona recibió una gran bendición, porque un día puso su mano junto a la suya en el televisor, y Dios la bendijo. Y en todos los lados Dios ha hecho maravillas. Aquí habla, ya hemos visto a tantos otros, y el último que vimos fue a Sansón, y ahora del que habla es de David, y faltaría tiempo para hablar de David, que realmente fue muy usado por Dios. Yo principalmente prediqué casi todos los aspectos que la Biblia registra de David casi, porque aún hay otros que todavía no he predicado. Y hoy quiero hablar con usted sobre lo que hizo David, no solo venciendo al gigante, que ya hablamos sobre eso, o venciendo a las guerras, sino que a favor de la propia obra de Dios. Entonces vayamos al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Eso está en el Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Además de tantas cosas que hizo David, él había apuntado a Salomón como su sucesor. Además de heredero, era su sucesor. Y aquí, porque Dios le prohibió a David que construyera el templo. Él quería hacerlo él mismo, y Dios le dijo, no lo harás. Ya derramaste mucha sangre, él era un guerrero. Y en la época de David, Israel, que es chica, la nación de Israel, tiene más o menos 10,000 kilómetros cuadrados. Es la mitad del estado de Sergipe. Y esa minúscula nación dominó a toda esa región en la época de David. Y allí nadie vencía a David. El hombre era grande, reinó por 40 años y 40 años de victorias. Por eso David quería construir un templo y Dios dijo, no, tú no, lo construirá tu hijo. Vean lo que está escrito aquí. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para un hombre, sino para Jehová Dios. Con todas mis fuerzas yo he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Detengámonos aquí. Entonces, hermanos, David estaba mostrando que además de ser un guerrero, él era un hombre que estaba sintonizado con la obra de Dios, y con todas sus fuerzas, sin que nadie lo supiera. Él preparó todo ese material, oro, plata, piedras preciosas, maderas, todo esto para la obra de Dios. Él tenía un cariño con la obra de Dios que muchas veces nosotros no tenemos. Uno no piensa en hacer algo para que el evangelio crezca y para que la iglesia se establezca. El empresario ora para que Dios le dé una victoria, y obtiene la victoria, consigue un gran negocio, pero él no es capaz de decir ahora este año, me entregaré de corazón la sabiduría que Dios me ha dado, todas mis fuerzas para ayudar al progreso del evangelio. Le preguntaría al doctor,
en qué ciudad se necesita construir una iglesia, y yo mismo construiré esa iglesia, de la manera que Él quiera, del modo que se tiene que hacer, y entregaré esa casa de Dios lista para la obra del Señor. Ya tuvimos algunas personas que hicieron eso, pero a la mayoría no les importa. Esas personas no ven que tienen un ministerio. Ella quiere y ora, Dios, manda, manda, manda. David le pidió y Dios se lo dio, fue muy bendecido, pero con todas mis fuerzas, vea cómo dice aquí, con todas mis fuerzas. Le dedicó tiempo y todo lo que él tenía, inteligencia y sabiduría. Yo he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, las cosas que sean de oro que fueron hechas en el templo. En el gran templo ya las he preparado, y las que sean de plata ya las he preparado, y de bronce ya las preparé, las de hierro ya las preparé, las de madera ya las preparé, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas. Él quería una cosa linda, que realmente alguien diga, esto es de alguien que ama a Dios. Hizo todo eso, ya las he preparado. ¿Por qué digo esto? Es para que se despierte, doctor. Dios hoy habló conmigo, y eso es bueno. Y hay más de David. Ya lo había preparado con todas sus fuerzas. Además de esto, a lo anterior Dios lo había guiado, ahora no. Ahora es el mismo. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Es decir, Dios lo condujo, Él hizo la campaña, luchó. Debe haber hablado con otros reyes porque entre ellos se visitaban. Rey David, estoy feliz, quiero estar en paz contigo. Mira, estoy preparando la casa del Señor, ¿con qué me puedes ayudar? Y ellos mandaban valores en oro y plata, y así. Él se preocupó con eso, fue, almacenó, pero de él, lo que era particular y que Dios no se lo pidió, ya lo había preparado. Y además él dice, 3,000 talentos de oro de Ofir, solo hacía cosas buenas, y 7,000 talentos de plata refinada, la plata sucia no podía ir, para recubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Quién quiere pues hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Vean qué rey bendecido. Yo no quiero a nadie con la mano vacía y que dé solo un poquito. ¿Quién de ustedes está dispuesto a llenarse la mano para poder ayudar a la casa de Dios? Hermano, piense en grande para la casa de Dios, porque usted agradará al Señor Dios. Versículo siguiente. Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrendaron voluntariamente. David lo sintió de Dios, habló y produjo, y lo que no dijo, él decidió darlo. Diga en su corazón, Dios, prepárame, porque no quiero estar fuera de esa obra. Yo quiero hacer lo que Jesús me ha mandado que haga. Esto aquí fue puesto en la Biblia para que aprendamos con estos héroes de la fe. No quisieron solo para ellos, dieron de sí para que la obra de Dios continuara. Es bueno hacer eso y hacerlo con fe en el nombre del Señor Jesús. Pueden aplaudir a Jesús. Vamos ahora a la novela de la vida real. Cícero tenía una hernia y lo operaron. Al ser dado de alta del hospital, siente un fuerte dolor en la pierna. Después de unos días, tiene un paro cardiorrespiratorio y su diagnóstico era embolia pulmonar y trombosis venosa profunda. La medicación que ellos me dieron y que trataba la enfermedad me dio un shock anafilático. Yo estuve entubado y era muy grave. Ellos creían que no tenía solución. Entró con un 20% no de vida según los médicos, que
hacía que yo me quedara totalmente sin esperanza de ver a mi marido vivo, ¿sí? Para los médicos era posible que Cícero siguiera sufriendo con las secuelas de la enfermedad. Iba a tener secuelas en el pulmón, en el corazón, y mi estado fue muy difícil, complicado. Allí veía que era necesario buscar un refuerzo para... Usaba hasta mi fe, a pesar de que estaba apartado y débil en la fe. Entonces vi que lo único en ese momento, la única solución que había, Jesús, era acercarse a Dios. Salía del hospital y lloraba mucho con mis hijos, pedía oraciones, pasé por una iglesia aquí. Dije, hermano, ore por mi marido que él está a punto de morir, está muy mal. Y él me dijo, hermana, vamos a orar, pero tenga fe que el Espíritu Santo está con él. Y volví creyendo esa noche que Dios iba a hacer la obra en la vida de él. Y después de 10 días, él salió del hospital. Y cuando salí curado del hospital por el Señor, entonces empezaron a venirme algunas dudas. Y nuevamente se debilitó su fe, porque se volvió una persona más dura en la parte espiritual, muy dura. Al verlo, yo me quedé muy decepcionada, porque creía que en esa época él se acercaría más a Dios. Sin embargo, él cayó más aún. En el hospital él clamaba y aceptaba las oraciones, el aceite ungido, él aceptaba todo, pero al salir del hospital estuvo peor. De repente otra etapa con mi esposa, empezamos a desentendernos. Empezamos a discutir, a pelearnos. Yo no aceptaba lo que él hablaba porque veía que todo eso no venía de Dios y él tampoco aceptaba lo que yo decía. Y no lo soporté más y lo dejé. Me fui de la casa, realmente me fui para no volver más. No quería volver más. No aceptaba más los consejos de ningún hermano ni de nadie. Cícero fue invitado a participar de una reunión en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Y empecé a ir a las reuniones. Oía mucho la palabra me hablaba al corazón. Todas las campañas que había las emprendía. Y eso daba resultado, porque veía que algo estaba pasando. Me enfurecía con él. Creía que estaba fingiendo. Le decía, no sirve porque ese truco ya lo usaste conmigo y no caeré más. Y además le dije, no ores por mí para que volvamos porque no volveré. Y cuando empecé a buscar y empecé a entregarme, a dejar que a Dios le hiciera lo que Él quería hacer y no hacerlo yo con mis manos. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar y a mostrarme que yo tengo que hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Empezó a trabajar en mí y entonces, cuando no quería verlo delante, empecé a recordar que tuvimos buenos momentos también. Y Dios empezó a tocarme el corazón, que necesitaba tener a mi familia, que en mi árbol no podía faltar la rama principal. Le obedecí al Señor, regresé con mi marido. Hoy mi salud está recuperada, mi familia está renovada, tengo mucho compañerismo con mi esposa y hoy todo está maravillosamente bien. Todo lo que vamos a hacer nosotros lo discutimos juntos, intentamos tener los dos el mismo objetivo, buscando el mismo objetivo. Yo creo que fue Dios, porque en su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso sucedió cuando tuvimos el encuentro con Dios, porque solo Dios puede hacer eso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cícero aprendió la lección. En el nombre de Jesús, era necesario eso, ¿no, doctor? Hoy todo está bien. Gracias a Dios. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió eso? Eso ocurrió en septiembre y ahora la iglesia a la que voy cumple un año en que tuve ese encuentro con Dios y todo sucedió porque Dios tenía un llamado para mi vida. Yo estaba viviendo como Ezequías porque en esa época, porque él no aceptaba el llamado y vi que mi casa necesitaba ser ordenada. Y cuando... Hoy cambió completamente todo. Gracias a Dios. Ahora déjeme hablar con su esposa. ¿Hace cuánto tiempo que se reconciliaron y volvieron? Hace un año. Un año. Así es. Y se terminó ese problema. Gracias a Dios se terminó. Hoy vivimos en paz y principalmente con el Señor ahora.
reinando en nuestro hogar, que es lo que le pedí a Dios. Qué lindo, la familia lo está sirviendo a Dios. ¿Hay alguien más de la familia que los acompañó? Sí, nuestros 2 hijos y nuestro yerno. Es su hijo, su hija y el yerno. ¿Cuál es tu nombre? Ronnie. Ver a los padres juntos debe ser una alegría. Claro que sí, la mejor cosa en la vida de un hijo es ver a los padres juntos. ¿Y por la hija qué supuesto. piensa de esto? Yo me siento feliz porque estaba al lado y veía el sufrimiento y uno nunca quiere ver a la familia separada, siempre quiere unión. Dios es familia. Que Dios los bendiga y bendícelos más, Jesús. Gloria a Dios. Uno siempre y en todos los sentidos debe buscar a Dios en cualquier situación. Si la situación está difícil, hermano, busque a Jesús. La cosa no está bien, busque a Jesús. Con Jesús usted vence cualquier batalla. Sin Jesús usted pierde. Déjenme que les muestre esto. David dio 3,000 talentos de oro. ¿No fue así, hermanos? Sí, 3,000 talentos de oro. He dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro. ¿Qué era un talento? Un talento pesaba 34 kilos y 272 gramos. 300 por 34, hermano. Este hombre dio 9 toneladas de oro, casi 10 toneladas. Eso es mucha cosa. Sí, David, eras genial. Miren, qué hombre valiente. Y eso era de sus propios bienes, lo dio. Vean cómo Dios bendijo a ese hombre. 3,000 talentos, un talento. Era 34 kilos, 272 gramos. ¿Cuánto cuesta un kilo de oro? Más o menos 50,000, no lo sé, creo que sí. El otro día vi que el gramo estaba casi, más o menos 50 el gramo. Entonces 50,000 el kilo. 10 toneladas, 10,000 kilos por 50,000. Dios mío, qué cosa. Serían 10,000 kilos, 10 toneladas, 10,000 kilos. Por 50,000. Entonces 10,000 kilos son 10 millones. Por 5 daría como 500 millones sería. Vamos a abrazar a David en el cielo. Ese hombre fue enorme, hermanos. Miren qué cosa. Si no hice mal las cuentas, creo que más o menos da eso. 10,000 kilos. Por 1,000, 10 millones. 50,000, 500 millones fue lo que dio. Y eso de oro, de plata, no sé cuánto. Y 7,000 talentos de plata. 3,000 de oro y 7 de plata. Entonces dio 25,000. 25 toneladas, 25,000 kilos de plata. Jesús, muchas gracias. Levanta gente como David en nuestro medio, Jesús. Y evangelizaremos el mundo. Digan amén, hermanos. Qué cosa linda, Jesús. Si Dios le da, ¿por qué usted no da? Él no tenía nada, era un pastor de ovejas, hermanos. Se encargaba de las ovejas y peleaba con leones. Y Dios hizo que creciera. Tal vez usted es ayudante de albañil, le pasaba ladrillos al albañil. O estaba revolviendo la mezcla, grosor 4x1, 3x1, 5x1. Y en poco tiempo estará pensando, pero en otras cosas mucho más grandes. Dios es poderoso. Sí, Jesús, eres tremendo. ¡Qué Dios lindo tenemos! Vamos a la primera pregunta. Yo soy diezmista y tomé el diezmo para dárselo a mi hermana que lo estaba necesitando. Quiero saber si yo actué bien o mal. Usted me lo dirá, déjeme responder con la palabra de Dios. Vamos a razonar juntos. Malaquías capítulo 3. Versículos 8, 9 y 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Preste atención ahora. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Él dice que dividió el diezmo con los necesitados. Doctor, pero si el pastor se equivoca, pobre del pastor. Pobre de aquel que pone un dedo sobre lo que es de Jesús. Que la persona entrega. Está loca la persona que hace eso. A nosotros nos incumbe hacer lo que la Biblia manda. Entonces, trae todos los diezmos, no es la mitad. No es lo que sobró porque el diezmo es el 10% al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa.
Probadme ahora en esto, dice aquí. Dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hagamos lo que dice la Biblia y está respondida la pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué significa el libro de Números? Vea, números, no lo sé, no soy estudioso en teología, no he estudiado. Los teólogos hablan de esto y de otras cosas. Es un libro que habla de la numeración del pueblo de Dios. Y voy a traer aquí a un profesor de teología para que esté a mi lado y hable conmigo. Doctor, esto es así y así. Hay preguntas que están más allá de mi capacidad. Pero usted no es un sabiondo. No soy sabiondo, hermano. Soy un siervo de Dios que lucha para aprender las cosas. Pero le voy a preguntar a un predicador. Si ve el próximo culto, yo le respondo a uno que sabe de eso. Voy a preguntar. Si no es el próximo, es después del próximo. ¿Qué le respondo a esa pregunta? ¿Qué significa el libro de Números? Usted no se prepara antes. A mí me gusta lo que Dios me dice y yo lo digo de corazón. Pero yo veo allí en Números que es el cuarto libro de la Biblia antes de Deuteronomio. Y habla de muchas cosas. Yo di esta explicación, pero lo diré de nuevo. El cuarto libro de Moisés, llamado Números, significa la palabra de Dios. Y listo. Bueno, me voy a escapar de este asunto. Vamos ahora a abrir el corazón. Hace casi 20 años conocí a un joven del que me enamoré. Parecía que yo también le gustaba, pero con el paso del tiempo se involucró con una mujer más grande y me abandonó. En esa época me quedé arrasada, pero seguí con mi vida. Todavía me gustaba cuando conocí a otro joven con quien me casé y tuve 3 hijos. Después de un tiempo me reencontré con ese antiguo amor. Ahora vivo en pecado ya que he mantenido relaciones íntimas con él. Él asegura que está enamorado de mí, pero dice que no puede separarse de su esposa. Intento olvidarlo, pero no puedo. Por todo esto no logro afirmarme con el Señor Jesús ni arrepentirme por estar en adulterio. ¿Qué debo hacer? Hermana, no necesito ni responderle. El que gusta de usted es el padre de él, Satanás, que ahora es su padre, porque usted está lejos de Dios. Es tan asqueroso, hermanos. La cosa más limpia del mundo es cuando marido y mujer se respetan. Pueden pasar 1 o 2 años lejos uno del otro por cualquier motivo, una enfermedad o un viaje, pero son fieles, son de confiar, se miran a los ojos y no hay nada de eso. Cuando uno se casa, las antiguas novias o novios se terminaron, no existen más. Pueden encontrarse y se saludan, pero ¿cuál es mi oportunidad? 0,000, no hay posibilidades. Ya tiene dueño, dueña y se terminó. Eso solo trae sufrimiento. La persona no piensa en el daño que se hace, ella, y a la otra persona que es débil. Si un día una persona viene y se le declara, dígale, voy a orar por ti. Vas a sufrir mucho, amiga o amigo, porque hay tontos de los dos lados. Pero es verdad, el que cae en eso es un tonto, no lo necesita. Usted no necesita otro amor. Necesita esa persona que Dios le dio. Y usted tiene que ser una persona que mañana mirará porque los días pasan. Las cosas ocurren. Y usted mirará los ojos de Jesús y no tendrá que bajar la cabeza. Perdóname, Señor. No lo sé. No entiendo cómo una persona, cambiando el tema, consigue abusar de un niño. Es un débil mental un hombre así, o una mujer así. No puedo. No se puede entender. El infeliz o la infeliz ni placer tendrá. Eso es una cosa que solo puede ser obra de Satanás, no hay otra cosa, hermanos. Y hay gente, de vez en cuando la policía prende por internet, infelices que pasan imágenes, filman esas barbaridades que son tan repulsivas, y se cambian las imágenes, y hay quienes quieren ver esas imágenes. Es como esa gente que usa la capacidad que Dios le dio, porque Dios nos dio capacidad a todos, que hace películas para que las personas actúen de forma errada.
Una novela sucia solo para tener rating y no sé qué más. Deberían hacer cosas que mejoran, cosas que ayudan a la sociedad, que levantan al pueblo, que hacen que las personas vivan bien y se respeten. Siempre digo esto, uno ve una nena de 3 y a un nene de 3 años, van creciendo viendo esas cosas, tienen 7, tienen 10, al llegar a la juventud cuando las hormonas están apareciendo, creen que es normal una cosa de esa. Hasta se ríen de los que hacen las cosas bien. Están destruyéndose completamente. El mal, hermanos, el mal es tan pernicioso que si se para mirar usted ya se contamina. Si viene, cambio de canal, no me interesa, no necesito eso. Doctor, pero a veces, usted me entiende, ¿sí? Uno se inspira un poco, la Biblia dice que bebamos de nuestra propia cisterna. La Biblia es muy sabia. La cisterna de los demás no le sirve a usted. Eso es corrupción, es una cosa del demonio. Eso terminará con su pureza, con su belleza, con su santidad, con su fuerza, con su futuro. Eso le traerá problemas a usted. Una vez hablando con alguien me dice, el joven le pidió a la chica una prueba de amor. Le dije, si yo fuera la chica diría, ve a pedirle a tu madre una prueba de amor. Es una broma. Hermano, arruinar a la chica para ver si le gusta. Después que se casen serán felices. ¿Cómo tiene la osadía de ir y pedirle, dame una prueba de amor? Ya sabe de lo que hablo. Eso es algo serio. ¿Cómo puede hacer algo así? Eso arruina a la persona, después le causa un trauma. Hermanos, la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén, Jesús. Ahora entraremos en oración. Yo quiero que usted reciba todo lo que Dios tiene para usted. La Santa Biblia garantiza que ningún bien faltará a los que confían y sirven al Señor Dios. Y déjenme que vuelva al versículo de Primera de Crónicas 29, versículo 6. Entonces, cuando David dio las ofrendas y dijo, ¿quién quiere, pues, hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y aquí dice, entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrendaron voluntariamente, ayudaron a la casa de Dios. ¿Y qué dieron? Dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos de oro. David ya había dado 3, ellos dieron 5, 10 toneladas. 5, digamos que fueron un poco más de 15 toneladas de oro. ¡Ah, Jesús! Y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas las entregó para el tesoro de la casa de Jehová, en manos de Jehiel el gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente a Jehová. Ahora vamos a alabar a Dios para que podamos contribuir y ayudar a Dios. Pónganse de pie para que oremos. Hermano, ore para que Dios cambie su suerte. Ore para que Dios haga de usted una bendición, pero sea fiel en lo poco, porque el que no es fiel en lo poco, en lo mucho no será confiable. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, yo te agradezco por todo lo que estás haciendo en nuestro medio, a través de este pueblo, Dios mío, que vino quebrado, lastimado, molido, en quiebra, desesperado, enfermo, perturbado, y escuchó la buena palabra, aprendió que el Evangelio es la ley perfecta de la libertad, asumió una posición en Cristo. Y desde entonces, Padre, esas personas han vencido y vencerán mucho más. Dios, ahora yo estoy orando por el empresario que no está quebrado, pero está andando lento, Padre. Mientras tenemos tantas cosas para explorar, tantas riquezas para nosotros, algunos están encogiendo. Oh Dios mío, ayuda a esas personas, ayuda a los que son fieles, a los que están determinados. Voy a hacer un cambio en mi vida, seré una verdadera bendición. Oh Dios mío,
levanta a ese pueblo, levanta a esos hombres, Dios mío, levanta a esas mujeres, a esos jóvenes y jovencitas que quizá hoy estén en la incertidumbre. Dirige sus vidas, dirige sus ojos para que vean lo bueno que eres y cómo tú puedes hacer de ellos una verdadera bendición. Y hoy, Dios mío, quiero ver ahora tu mano curando, liberando, penetrando allí dentro de ese organismo enfermo, dentro de ese cuerpo débil. Oh, Dios mío, y transformando a esa persona. Jesús querido, sé que en el pasado curabas, sé que eres el mismo hoy y serás el mismo por los siglos. Sé que hiciste que esa persona encienda el televisor para oír esta palabra, porque tú no estás satisfecho con estas cosas que el enemigo ha hecho en la vida de estas personas, y ahora tú quieres levantar esa vida, quieres bendecir a esa persona, quieres transformarla completamente. Oh, Dios mío, ven ahora. Dios mío, actúa. Dios mío, cura. Dios mío, libera. Dios mío, resuelve los problemas de esas personas. Dales la transformación que están necesitando. Pon tu mano, Padre, para obrar en cada una de ellas, para curarlas, para liberarlas, para transformarlas, para hacer maravillas. Y Dios, sé que estás haciendo esto. Por eso ahora yo voy a bendecirlos a todos usando tu poder. Y en el nombre de Jesús, yo ato, encadeno, yo paralizo esa acción del enemigo que está actuando en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer. Y yo digo ahora, tienes que marcharte, tienes que desaparecer, tienes que dejar a esa persona. Demonio, deja a ese joven que tiene miedo de conversar con esa joven. Él lo desea, quiere, pero él es tímido. Vete con esa timidez ahora. Lo mismo que haces con esa chica. Ellos tienen que conocerse, tienen que ser una bendición. Y Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado, yo declaro tu bendición. Y en el nombre de Jesús, ella está sobre esa vida. Y ustedes digan, yo recibo mi bendición en el nombre de Jesús. No volveré.